Bueno, vamos a comenzar la presentación. El tema de la clase de hoy es histogramas y distribución de Gauss, pero vamos a arrancar con un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, especialmente de aquellas cosas que están relacionadas a la clase de hoy. ¿Está bien? Así que la clase pasada habíamos visto cómo expresábamos el resultado de una medición. No me ven ahí, vamos a poner el video. Entonces lo que habíamos visto era que una medida o una lectura se expresaba a través de un valor central y de una incerteza absoluta. Hablamos de incerteza absoluta porque la incerteza posee las mismas unidades que la magnitud que estamos midiendo. Y se expresa de la forma x más menos epsilon, donde x es el valor central, epsilon es la incerteza absoluta, y eso va acompañado de la unidad correspondiente. Si hacemos una única lectura, o sea, si n, que era el tamaño de muestra, es igual a 1, la lectura se expresa como esa única lectura más o menos el único error que tenemos en cuenta, que es el error instrumental. O sea, acá no hay una incerteza estadística, no hay un error estadístico porque tenemos una única lectura, no podemos hacer estadística. Tampoco podemos calcular un promedio porque tenemos un solo dato. Entonces, la única manera que podemos informar es informando el valor central más menos el error instrumental. Pero si hacemos n lecturas o mediciones y nuestro tamaño de muestra es igual a n, lo que hacemos es expresar la lectura de la siguiente manera. Usamos como valor central la media, que habíamos dicho que era una medida de centralidad, de posición, que tenía propiedades interesantes a nivel estadístico, más menos una incerteza, y esa incerteza es la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado más el error estadístico al cuadrado. El error instrumental habíamos dicho que era la mínima división de escala de un instrumento en general analógico, o la resolución como mínima subdivisión también de escala, o como el valor informado por el constructor para el caso de un instrumento digital, o sea, donde tenemos un display de lectura. Y habíamos dado una expresión para este error estadístico, y era que el error estadístico era el desvío estándar muestral dividido la raíz del número de datos. Está bien, el desvío estándar muestral lo habíamos definido como una medida de dispersión que me indica cuán alejados están los datos respecto al valor central. Y la raíz del número de datos es la raíz del tamaño de muestra, la cantidad de datos que tengo. A este cociente S sobre raíz de n lo llamamos error estadístico, pero se lo llama también error estándar. Van a ver que el Origin lo llama error estándar, y en estadística se lo conoce como desvío estándar de la media. O sea, fíjense que estamos, en la estadística no tiene en cuenta la presencia de un error instrumental. O sea que si el error instrumental fuera 0, la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado, ¿qué sería? S sobre raíz de n. Nos queda x raya más menos S sobre raíz de n. O sea que es, fíjense que naturalmente es como tener un intervalo centrado en la media. ¿Con qué error? El desvío estándar de la media. ¿Está bien? X raya menos S sobre raíz de n, X raya más S sobre raíz de n. Este es un resultado de la estadística. En el caso de la teoría de incertezas, que tiene en cuenta que existen incertezas en la medición, además de esta contribución estadística, existe la contribución instrumental. Entonces concluimos que expresamos nuestra medición con nuestro resultado de medición como el valor medio, o el promedio, más menos la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado, más el error instrumental al cuadrado, calculando el error estadístico como el desvío estándar sobre la raíz del número de datos. Y habíamos definido o habíamos caracterizado que tanto x raya, el promedio, como el desvío estándar muestral se estabilizan a medida que el n crece. O sea, cuando el n es bajo, por fluctuaciones típicas de agregar un dato, quitar un dato, pueden fluctuar el promedio y el desvío estándar, pero son medidas que tienden a estabilizarse a medida que aumenta el número de datos. El error instrumental es independiente del número de datos porque es inherente del instrumento y no de cuántas veces midamos. Pero el error estadístico o error estándar o desvío estándar de la media, fíjense que es el desvío estándar muestral S sobre la raíz del número de datos.
es un cociente de un valor constante, que es el desvío estándar, y dividido por raíz de n, que cuando n crece, crece también, raíz de n. Entonces, el cociente cuando n crece, ¿qué le pasa? Disminuye. Si tomamos tamaños de muestra cada vez más grandes, este cociente s sobre raíz de n se va haciendo cada vez más chico. Lo que nos dice la estadística es que el error estadístico lo podemos disminuir tanto como querramos tomando un n más grande. Pero fíjense en la ecuación de arriba que yo puedo hacer el error estadístico que tienda a 0, pero ¿qué me queda en la ecuación general? X raya más menos la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado. El error instrumental no se ve afectado por el n y lo vamos a tener siempre como contribución. Entonces, la estadística lo que me dice es que tomando muchos datos puedo disminuir el error estadístico, pero siempre tengo un error instrumental asociado. Y acá es donde surgía la pregunta de, bueno, ¿cuántas mediciones hacemos? ¿Cuántas lecturas tomamos? Si yo tomo n muy grandes, me aseguro que el error estadístico lo puedo hacer tan chico como yo quiera. O sea, es más, la estadística me dice que si tomo infinitos datos, S sobre raíz de n tiende a 0 y vuela de la ecuación. Me queda que el error total absoluto es el error instrumental. Pero tomar infinitas mediciones implican tiempo, implican costos. Por lo cual, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿hasta dónde mido? ¿Hasta dónde me esfuerzo en el proceso de medición? ¿Cuál es mi tamaño de muestra? Lo que se suele definir es un balance óptimo, está bien, que es un criterio, y es decir, bueno, mido hasta que el error estadístico sea del mismo orden que el error instrumental. O sea, que el error estadístico sea aproximadamente igual al error instrumental. Entonces, para ese n óptimo, ese número de tamaño de muestra óptimo, si igualo el error instrumental al error estadístico, fíjense que me queda error instrumental aproximadamente igual a s sobre la raíz del número óptimo de datos. Y si despejo de ahí el número óptimo de datos, fíjese que el número óptimo es aproximadamente el desvío estándar muestral sobre el error instrumental y ese cociente elevado al cuadrado. Y lo que uno pide es medir tamaños de muestra mayores o iguales que ese n óptimo, de manera tal de garantizar que el error estadístico sea del mismo orden del error instrumental o bien más bajo, como para hacerlo despreciable. Y en un proceso de medición, ¿cómo hace esto uno? Uno sabe qué instrumento usa, o sea que conoce el error instrumental, pero no sabe cuál es el desvío estándar. Entonces lo que uno hace es toma unos pocos datos, unos 10, 15 datos, calcula el desvío estándar con algún programa como el Origin o el SciDavis, o sea, carga una columnita con los 15 datos, toca un botón, calcula el desvío estándar. Uno sabe que el desvío estándar no varía mucho con el número de datos, es constante, entonces más o menos el desvío estándar de 15 datos, de 100 datos, de 1000 datos es aproximadamente el mismo. Entonces podemos estimar el n óptimo haciendo ese desvío estándar de 15 datos dividido el error instrumental, lo elevo al cuadrado y me da el n óptimo. Si yo tomé 15 datos y el n óptimo me da 100, bueno, sé que me faltan 85 datos por medir. ¿Está bien? O sea, esa es la idea. ¿Cómo estimo el n óptimo? Tomo unos pocos datos y calculo cuál es el n que tengo que medir, el que tengo que tomar. ¿Está bien? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Entonces, lo que vimos hasta ahora es cómo expresar una lectura, o sea, cómo expresar, dado una cierta cantidad de lecturas o mediciones, cómo reportar el valor final. O sea, si yo les digo, hoy hacen un montón de mediciones, o les damos un montón de mediciones y les decimos, bueno, reporten, hoy lo que van a medir tienen muchos datos del periodo de un péndulo para una longitud fija de péndulo, y lo que queremos saber es cuál es el valor del periodo del péndulo. Lo que van a calcular es un valor del periodo promedio. O sea, van a calcular el promedio del periodo y lo que van a calcular después es la contribución estadística y la contribución instrumental. La pregunta es, bueno, eso yo lo que tengo es un valor informado con su incerteza. Ahora, ¿de qué manera puedo visualizar los datos que tengo en una tabla? Una manera era como habíamos visto, que habíamos representado en una recta los datos. ¿Se acuerdan que habíamos puesto x1, x2, x3? Íbamos ubicando los datos y llegábamos a esta recta.
Esta recta nos permite ver más o menos que los datos están más acumulados en el centro, que están más dispersos hacia los bordes, o sea, alguna idea nos da, pero uno lo que busca es algún tipo de visualización mejor, más clara, que nos dé más información. Y ese tipo de visualización es lo que uno llama un histograma. Un histograma va a ser un gráfico 2D, como el que vemos acá, donde en el eje X está representada la magnitud con sus unidades, la magnitud que estamos midiendo, y donde en el eje Y lo que representamos es lo siguiente. Lo que vamos a hacer, ahora lo voy a explicar en detalle, es dividir el eje X en intervalitos y vamos a mirar qué cantidad de datos caen en cada uno de esos intervalos y vamos a construir un gráfico de barras en el cual la altura de cada barra sea la cantidad de datos que cayeron en ese intervalo. ¿Está bien? Esto que quedó medio en el aire lo vamos a ver con el ejemplo concreto que tenemos acá. Imagínense que tenemos el eje con nuestros datos, estos podrían ser los promedios de alguien, ¿está bien? La nota más baja está cercano es menor que 1, la nota más alta no está llegando a 10, hay muchos valores alrededor del 5, y queremos ver cómo es la distribución de estos datos. Entonces lo que hacemos es dividir todo el eje X, el rango de datos, lo que hacemos es dividirlo en intervalos de longitud igual. Fíjense que acá hice rayas verticales, todas de igual distancia, y me fijo la cantidad de datos que quedaron dentro de cada intervalo. Fíjense que después tengo una fila abajo que dice frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que cayeron dentro de ese intervalo. Fíjense que en el primer intervalo cayó un dato, en el segundo un dato, en el tercero cayó uno, después cayeron 3, 3, 1, 1, hay un intervalo en el que no cayó ninguno y tenemos un 1. Esas son las frecuencias absolutas. Entonces uno después puede hacer un histograma en el cual puede colocar en el eje X los valores de la magnitud, ¿está bien? O sea, intervalos, por ejemplo, las notas entre 0 y 1, acá está puesto entre 0,50 y 1,50, entre 1,50 y 2,50, entre 2,50 y 3,50. Uno elige cómo dividir los intervalos y se fija la cantidad de notas que cayeron o cantidad de datos que cayeron dentro de cada intervalo. En el caso izquierdo tenemos un histograma que se llama histograma de frecuencia absoluta. O sea, la altura del intervalo es la cantidad de datos que cayeron en ese intervalo. O sea que si yo sumo todas las alturas, ¿cuánto me debería dar? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Si, si la altura de cada la altura de cada barra me da la cantidad de datos que tengo en ese intervalo y no perdí ningún dato, si sumo las alturas de todos los intervalos, ¿qué valor me tiene que dar? ¿Se les ocurre? ¿Puede ser la suma de las frecuencias absolutas? Claro, y la suma de las frecuencias absolutas es el n total. ¿Está bien? O sea, si acá tengo 12 datos, me tiene que dar 12 la altura de las frecuencias absolutas. Otra forma de hacer el histograma, que visualmente es igual, pero que me cambia el eje Y, es que yo a las frecuencias absolutas las divida por el n total, por el tamaño de muestra. Fíjense que después tenemos una fila que es, en vez de 1, 1 sobre 12, en vez de 1, 1 sobre 12, 1, 1 sobre 12, 3 pasa a ser 3 sobre 12. Hacemos un gráfico con las frecuencias relativas en el eje Y, que es el gráfico en azul, y fíjense que ambos gráficos, ¿cómo son? Iguales. Lo único que cambia es el eje Y. Pero en el primer caso, la suma de las alturas me daba el n total. ¿Cuánto me da la suma de las alturas en el gráfico azul? Da 1. 1. Tiene que sumar 1. ¿Está bien? Si no suma 1 es porque perdí algún dato en el camino. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo son los histogramas que obtenemos en los experimentos de laboratorio? ¿Está bien? Hay muchos tipos de histogramas. Los histogramas que nosotros obtenemos en el laboratorio en general son de este estilo, como el que estoy mostrando acá. Y este tipo de histograma se obtiene cuando uno hace una medición que sabe que tiene que dar un único valor. ¿Está bien? O sea, cuando nosotros midamos el periodo de un péndulo, uno sabe que el periodo de un péndulo para una longitud de hilo fija es un valor único. Pero en el proceso de medición van a haber variables no controladas que a veces hacen que uno obtenga ese valor por exceso y a veces por defecto.
O sea, la probabilidad con que ocurran datos mayores al valor, digamos, esperado, es igual que la probabilidad de obtener datos menores que ese valor esperado. Y en general es más factible que se observen valores cercanos al valor medio que valores lejanos. Y eso nos lleva a este tipo de histogramas. O sea, fíjense que este histograma lo que nos dice es que hay una gran franja central en la que está concentrada la mayor cantidad de datos. A los costados hay franjas de menor altura y las alturas de este histograma van cayendo a medida que nos vamos alejando del valor central. Lo que decimos es que este histograma, en este caso particular, fíjense en el eje da 0, algo, o sea que tiene que ser un histograma de frecuencia relativa, es un histograma que es simétrico y lo que uno dice es que es acampanado. ¿Acampanado por qué? Porque es esto, en el centro hay un valor, es el valor máximo y va cayendo uniforme a medida que nos vamos alejando hacia los bordes. La pregunta es, ¿todos los experimentos que existen, que uno pueda imaginarse, tienen esta distribución? Por supuesto que no. ¿Está bien? Les tiro un ejemplo muy sencillo. Si el experimento fuera a arrojar un dado y anotar qué valor se obtuvo, y tiro el dado 1200 veces, ¿está bien? Uno que espera que tenga igual de probabilidad de que aparezca el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si yo voy tirando el dado muchas veces y hago un histograma del número de veces que aparece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, lo teórico que sería de que eso me dé una constante. Todas las caras del dado tienen igual probabilidad de salir. Como no tengo un n infinito, lo que obtengo es un histograma como el que vemos acá. O sea, todas las barras son casi iguales. Acá tenemos un histograma en el cual tenemos un valor central principal y luego las alturas van cayendo hacia los costados. No, ¿está bien? Esto no es un histograma como el que acabamos de ver. Este histograma es un histograma que vamos a ver que cuando el n es muy grande tiende siempre a un valor teórico, a un valor que se llama distribución, y esto es lo que se llama una distribución uniforme. Esto se los cuento solamente a nivel anecdótico, no es necesario saberlo porque no vamos a trabajar con este tipo de experimentos, pero una distribución uniforme es cuando todos los resultados tienen igual probabilidad de ocurrir, como el hecho de cuando tiramos un dado varias veces. O una moneda, tiramos y vemos cara o seca. Si tiramos muchas veces la moneda, uno espera que la mitad de las veces caiga cara, la mitad de las veces caiga seca. Entonces, si uno cuenta la cantidad de veces que sale cara y que sale seca, voy a obtener 2 barras de igual altura. A veces los histogramas que nosotros esperamos son como los primeros de esta serie que está ahí al costado. Ven que dice histograma simétrico y abajo dice histograma unimodal. Histograma simétrico lo que me habla es de la simetría, o sea, de que si yo partiera el histograma por la mitad, la parte izquierda y la parte derecha son similares. Y unimodal, ¿se acuerdan que habíamos definido una medida que era la moda, que era una medida de posición? Bueno, habíamos dicho que la moda no era un valor que se suele usar para reportar un dato, o sea, nadie les va a decir cuál es la moda de sus notas. Sí, el promedio de las notas de la carrera, pero no la moda. Sin embargo, la moda, como es el valor más repetido, es un concepto que se usa para describir un histograma. Un histograma unimodal es un histograma que tiene aproximadamente un pico. Vemos un histograma bimodal, ahí que tenemos un histograma con 2 picos. O sea, parecería como si fueran 2 histogramas simétricos superpuestos, ¿no? Como que hay 2 valores que son igualmente probables. O sea, o sea, como hay 2 campanitas superpuestas. Y después tenemos histogramas multimodales, que es cuando hay varios picos. O sea, cuando parece que hay varios valores que suelen repetirse. Y después tenemos histogramas que, si analizamos la simetría, vemos la fila superior, tenemos histogramas que se parecen a los histogramas que uno espera en el laboratorio, pero hay algunos que tienen colas a izquierda más largas y caen más abruptamente los histogramas a derecha, a valores altos. Se dice que son histogramas con asimetría negativa. Y tenemos histogramas con asimetría positiva, o sea, datos
que se cortan rápidamente para valores bajos, pero tienen colas largas para valores altos. Esto como para mostrarles que no siempre los histogramas tienen que ser como los histogramas a los cuales nos vamos a referir nosotros ahora. Pero vamos a los histogramas que nos interesan. Lo que les había dicho era que los histogramas, cuando los datos, el número de datos crece, cuando el número de muestra es alto, tienden a una función teórica, que esa función se llama una distribución. ¿Cómo es esto? Imagínense, vieron que yo cuando les mostré el intervalo, el histograma que había construido al principio, había un intervalo que no había ningún dato. Bueno, eso suele pasar a veces, cuando la cantidad de datos es poca, hay intervalos que no se llenan, o sea, no se obtuvo ningún dato ahí. Y uno también puede dividir por intervalos cada vez más chiquitos. Y si uno tiene pocos datos, va a ser más la cantidad de intervalos vacíos que la cantidad de intervalos con datos. Pero si yo voy creciendo la cantidad de datos que voy midiendo, esos intervalitos se van llenando, digamos. Es decir, que cuanto mayor sea el tamaño de muestra, más chico puedo hacer el tamaño de intervalo. Y ese histograma que parece así dentado, ¿no? O sea, que va quebrado, va tendiendo, a medida que voy achicando el tamaño de intervalo, a una línea continua, que es la línea de abajo. En el caso de los histogramas que a nosotros nos interesan, que era el que tenemos de color rosa arriba, que eran los histogramas estos simétricos y acampanados, estos histogramas de frecuencia de nuestros experimentos tienden a una función que es la función de distribución de Gauss. Esa es la distribución o función teórica a la cual tienden nuestros histogramas cuando el n es grande. Esta es una función, fíjense que acá está escrita, g de x, es un exponencial a la elevada a la menos x raya menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, y hay un factor preexponencial que es n sobre sigma por raíz de 2pi. Acá hay tres cosas, n, sigma y x raya. N es el número total de datos. X raya, ¿qué es? La media. ¿Está bien? Es el valor medio y está relacionado al valor central de la curva. Acá en rojo tenemos un gráfico de la ecuación de Gauss, y este valor sigma, este parámetro sigma de la distribución de Gauss, fíjense que para x menos sigma y x más sigma, está graficado acá, se observan los puntos de inflexión de la curva. No sé si se acuerdan de análisis, los puntos de inflexión es cuando se cambia de cóncavo a convexo y de convexo a cóncavo. ¿Qué es este sigma? O sea, dijimos que x raya es el valor central. Bueno, este sigma viene a ser como nuestro desvío estándar muestral, pero el desvío estándar teórico, el de la población, el valor teórico. O sea que el x raya de la función de Gauss a veces se lo nota también con la letra mu, con la letra griega mu, y se dice que los parámetros de la distribución de Gauss son mu y sigma, en este caso x raya y sigma, y se corresponden a los datos de la muestra x raya y s. ¿Está bien? O sea, hay una correspondencia entre el histograma y la función a la cual tendería el histograma cuando el n es grande. Entonces, acuérdense que x raya está relacionado al centro de la función de Gauss y sigma está relacionado al ancho. De hecho, acá tenemos unos gráficos. Si quieren, miremos primero el inferior y vemos tres ecuaciones de Gauss que tienen el mismo x raya centrado en 6, fíjense que es el valor medio, pero que difieren en el sigma. Cuanto más chico es el sigma, más angosta es la distribución. Cuanto más grande es el sigma, más ancha es la distribución. Y en el gráfico superior izquierdo lo que van a ver es, por ejemplo, un histograma de x raya, de una función de Gauss de x raya igual a 3. Fíjense que está centrada en 3 y sigma igual a 1. Después la azul es x raya igual a 8, fíjense que está centrada en 8, pero sigma es 0,4. Respecto a 1, ¿cómo es? Más angosta. Y la verde tiene sigma 1,6 y es más ancha. Entonces, el parámetro x raya me determina la posición central de la distribución de Gauss y el desvío estándar me determina el ancho de la distribución o de la función de Gauss.
Ahora vamos a ver más propiedades de la distribución de Gauss. Una cosa que no está escrita acá es que el valor central dijimos que era X raya, pero en particular para la función de Gauss, la media, la moda y la mediana coinciden. ¿Está bien? Esa es una cosa importante. O sea, para esta distribución, las tres medidas de posición que vimos coinciden. Después lo que se ve es que si uno mira el intervalo X raya menos sigma, X raya más sigma, que eran, ¿se acuerdan que corresponde a los puntos de inflexión de la curva? Si uno mira el área bajo la curva en ese intervalo, está graficado acá con una red, vieron que hay como una doble flecha de color celeste, el área bajo la curva en ese intervalo es el 68% del área total. Si uno mira el área entre X raya menos 2 sigma y X raya más 2 sigma, se encuentra el 95,4% del área total. Y acá no está graficado, pero si uno mira entre X raya menos 3 sigma y X raya más 3 sigma, se encuentra presente el 99% del área total. ¿Está bien? Estas son características de la distribución de Gauss, o sea, que esto pasa siempre para la distribución de Gauss. Sí, acá Lucía pregunta, para la distribución de Gauss, en X raya, en el intervalo X raya más menos sigma, está el 68% de los datos, en X raya más menos 2 sigma está el 95,4% y en más menos 3 sigma está el 99% de los datos. Y una cosa que a veces está confusa en algunos libros o en algunos tutoriales que a veces dan vuelta por internet, es que dicen que el ancho a media altura de la curva, el ancho a media altura que es, fíjense la curva de abajo, uno define la altura, desde donde comienza la función hasta donde termina, determina el punto medio y se fija cuál es el ancho de la curva a ese punto medio. Algunos dicen que eso es 2 veces el desvío estándar. No es 2 veces el desvío estándar. 2 veces el desvío estándar es el ancho entre los puntos de inflexión, porque dijimos que estaban uno en X raya menos sigma y X raya más sigma. Entre X raya menos sigma y X raya más sigma, ¿qué distancia hay? 2 sigma. Acá dice 2 omega, no sé por qué, 2 sigma. El ancho a media altura se caracteriza por ser 2,35 veces el sigma. O sea que si uno les da una distribución de Gauss y les pregunta cuál es el valor medio, lo que se fijan es en qué valor está centrado. Y si quieren saber cuál es el desvío estándar, una es que se fijen cuáles son los puntos de inflexión, que es difícil darse cuenta del punto de inflexión en una curva. Pero sí lo que pueden fijarse es la mitad de la curva, la mitad de la altura. Miden el ancho a la mitad de la altura y eso es 2,35 veces el desvío estándar, el desvío estándar sigma. ¿Está bien? O sea que es una manera de recuperar el valor de sigma a partir de un gráfico. Entonces recuerden estos números. Para la distribución de Gauss, en X raya más menos sigma tengo el 68% del área debajo de la curva. En X raya más menos 2 sigma el 95,4%, o digamos 95 para aproximar, y en más menos 3 sigma el 99%. Y ahora es, ¿cuál es la consecuencia de este comportamiento en la población, en una distribución de Gauss, que vendría a ser el comportamiento poblacional, ¿no? O sea, teórico, a un histograma, cuando yo tomo una muestra? ¿Está bien? Existe una correlación entre la distribución de Gauss teórica y mi histograma, si sé que tiende a una distribución de Gauss cuando n crece. ¿Está bien? ¿Y la correlación qué es? La correlación es que el X raya de mi histograma, cuando n crece, tiende a el parámetro X raya de la distribución de Gauss. ¿Y qué tiende al sigma de la distribución de Gauss de mi muestra? ¿Qué piensan si se llama desvío estándar teórico poblacional, ese parámetro de la distribución de Gauss, que debería tender de mi muestra a ese valor teórico? El desvío estándar muestral, lo que nosotros llamamos como S. Entonces, lo que uno dice es, si en la distribución de Gauss, en X raya más menos sigma, está el 68% del área, en un histograma, en X raya más menos S,
¿ese qué viene a ser? Nuestro desvío estándar muestral, es la manera de estimar el valor, digamos, de la población, de alguna manera. Pero es el que caracteriza la muestra. ¿Qué cantidad de datos en porcentaje uno espera que caigan en X raya más menos S? A ver, ¿a alguien se le ocurre? El 68%. El 68%. O sea, si en X raya más menos sigma cae el 68%, está concentrado el 68% del área de la función de Gauss, y mi histograma tiene distribución de Gauss, o va a tender a la distribución de Gauss cuando n es grande, uno lo que supone es que el 68% de mis datos están contenidos en el intervalo X raya más menos sigma, más menos S. Ese es el que podemos calcular, que es el desvío estándar muestral. Y acá, aunque no lo puse, ¿y cuánto esperaría uno que caiga en el intervalo X raya más menos 2S? O sea, entre X raya menos 2S y X raya más 2S. ¿Qué porcentaje de los datos uno espera que caiga? 94. 95%. 95%, que era aproximadamente. Y entre más menos 3 sigma, 99%. 99%. O sea que si yo tengo un histograma y yo digo es simétrico y acampanado, le calculo la media, le calculo el desvío estándar muestral, me fijo cuál es el intervalo X raya más menos 3 sigma, y el 50% de los datos me quedaron afuera de ese histograma. ¿Puedo decir que es un histograma que va a tender a una distribución normal? No. No, porque si yo sé que entre más menos 3 sigma, o sea, entre más menos 3S, X raya menos 3S y X raya más 3S, yo espero el 99% de los datos que caigan ahí, en el histograma. Si el 20% de los datos me queda fuera en vez del 1% que yo espero, entonces lo que puedo decir, y bueno, mi histograma es simétrico, es acampanado, pero no tiende a una función de Gauss. Tenderá a otra función con colas más anchas, que caen más lentamente a medida que me voy alejando, y el porcentaje que me queda fuera es más grande. Decir que el 68% de los datos queda entre X raya menos S y X raya más S es equivalente a decir que si yo mido un dato nuevo, la probabilidad de que ese dato me caiga en el intervalo X raya menos S, X raya más S es 0,68. ¿Está bien? Acá es un paso más, y es decir, si el 68% de mis datos caen ahí, es como que la probabilidad de que un nuevo dato caiga en ese intervalo es 0,68. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un intervalo entre X raya menos 2S y X raya más 2S? Va a ser 0,95. ¿Y cuál es la probabilidad de que un nuevo dato me caiga entre X raya menos 3S y X raya más 3S? Va a ser 0,99. ¿Está bien? Esto se lo muestro porque hay una pregunta o una cosa para discutir al final de la guía que pregunta cuál es la probabilidad, en qué intervalo tengo una probabilidad de ese 0,68 que caiga un nuevo dato que yo mida. ¿Está bien? Entonces pueden decir en el intervalo X raya más menos S. La cosa es que existe otro intervalo que es X raya más menos S sobre raíz de N. S sobre raíz, esto es un poco más complicado de entender. Si se entiende bien y si no, no importa, esto lo van a ver en estadística. ¿Qué decíamos que era S sobre raíz de N? ¿Era el desvío estándar de la muestra o era el desvío estándar de qué? Habíamos dicho. El desvío estándar de la muestra es S. Al dividirlo por raíz de N, me queda que es el error estadístico, error estándar o desvío estándar de la media. ¿Está bien? Entonces, en X raya menos sigma sobre S sobre raíz de N y X raya más S sobre raíz de N, ¿cómo es ese intervalo respecto a X raya más menos S? ¿Es más grande, del mismo tamaño o más chico? ¿Cómo se imaginan? El intervalo de abajo respecto al intervalo de arriba. El S es el mismo. Si yo divido por raíz de N, ese valor ¿cómo va a ser? Más chico, salvo que N valga 1. ¿No? O sea, el intervalo más de abajo es más chiquito que el intervalo de arriba. En ese intervalo que está abajo, tengo una probabilidad de 0,68, no que caiga un nuevo dato, sino si yo hago un nuevo experimento
con n mediciones, calculo una media, la probabilidad de que esa media caiga en ese intervalo es 0,68. Y es así de complicado como parece, y para entender esto hay que tener más conocimientos de estadística, hay que saber, para los que cursaron biometría, qué es un intervalo de confianza con distribución normal, cuál es el teorema del límite central o teorema central del límite. El cuatrimestre pasado tratamos de contar un poquito de dónde venía, pero no quedó muy claro. Entonces es preferible dejarlo así. Hay probabilidad de 0,68 de que un nuevo dato caiga en el intervalo x raya más menos s. Y hay una probabilidad de 0,68 de que en el intervalo x raya más menos s sobre raíz de n caiga una nueva media, no un dato. ¿Está bien? Como que el intervalo de los datos, digamos, es el de el más menos s, y el intervalo para las medias es el que es más menos s sobre raíz de n. ¿Está bien? ¿Preguntas? Esta es la última transparencia, antes de cerrar la última transparencia, quedó un poco antiguo. La última diapositiva, el último slide, antes de cerrarlo, ¿necesitan que explique algo para atrás? ¿Tienen alguna duda? Sí, perdón. Entonces, para ¿cómo se dice? El segundo intervalo sería haciendo más de un experimento. O sea, Sí, sí, repitiendo el mismo experimento. claro. O sea, si en el primero yo tengo un único experimento, ¿está bien? Yo medí n datos y mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Si yo tengo tomo un dato nuevo, ¿no? O sea, yo medí 80 datos, construí mi intervalo x raya más menos s de 80 datos, tomo un dato nuevo. Yo digo, ¿cuál es la probabilidad que ese dato me caiga en el intervalo x raya menos s, x raya más s? Es 0,68. Eso es lo que me dice la estadística. ¿Está bien? El segundo es, yo hice un experimento con 100 mediciones, ¿no? Construí mi intervalo x raya más menos s sobre raíz de 100. ¿Está bien? Tengo ese intervalo. Ahora la pregunta es, si yo hiciera otro experimento nuevo con 100 datos y le calculara la media, ¿en qué intervalo, cuál es la probabilidad de que caiga en este intervalo esa nueva media? Es 0,68. ¿Está bien? O sea, en el intervalo de arriba es la probabilidad de que caiga un nuevo dato, mientras que en el intervalo de abajo es la probabilidad de que me caiga una nueva media, un nuevo cálculo de una media, de un promedio, de haber hecho nuevamente un experimento. ¿Está bien? Es la interpretación del intervalo. De hecho, fíjense que esto se parece mucho a nuestro intervalo como vamos a reportar los datos. ¿A esto qué le falta? Para parecerse a... El ¿Qué error falta? absoluto. El error instrumental. O sea, y como no se suman, no se puede hacer sumar el error estadístico más el error instrumental, lo que se suman son los cuadrados y sacar raíz cuadrada. O sea que fíjense que el resultado de la estadística es el mismo resultado de la teoría de incertezas. Bueno, digamos que la teoría de incertezas está basada en la estadística, y acá está, tenemos ahí arriba que x raya más menos error estadístico al cuadrado más error instrumental al cuadrado. La estadística lo que me dice es que el error instrumental es 0, entonces si el error instrumental es 0, me queda solamente el error estadístico al cuadrado, la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado es el error estadístico, y que me queda x raya más menos s sobre raíz de n. O sea, en verdad, lo que nosotros estamos informando cuando reportamos es el valor medio con su incerteza, digamos, con la incerteza del valor medio. Y esto me daría como la probabilidad, me daría de la probabilidad de que si hago nuevamente un experimento donde me caería una nueva media. Esa sería como la interpretación. ¿Está bien? Pero yo sé que es complicado, la idea no es complicarse con eso, no hay que hacer ningún cálculo respecto de la interpretación esta de la última transparencia en el TP, sino que está puesto como una pregunta, como una inquietud, ¿no? O sea, como preguntándose
bueno, si yo midiera un nuevo dato, ¿qué probabilidad, en qué intervalo tengo una probabilidad de 0,68 de que caiga? Y si midiera una nueva media, ¿en qué intervalo tengo una probabilidad de 0,68 de que caiga? ¿Está bien? Entonces esto se responde con esta última transparencia que está acá. ¿Bien? Esta transparencia, todos están conectados a través de computadora o a través de celular. Porque les puedo mandar les puedo mandar la presentación si quieren a través del chat. Se las mando ya si la tienen o la puedo mandar por mail más tarde, como quieran. Bueno, probamos de mandarla por chat y si no la reciben, después la mando igual, pero para probar una vía de comunicación más, de envío de cosas, presentación de mediciones directas. Ahí se está enviando. No sé si tienen abierto el chat al costado. Ahí me dice que se envió correctamente. No sé si lo recibieron. ¿Ven en el chat al costado que le llegó un archivo, presentación medicionesdirectas.pdf? Sí, llegó bien. ¿Llegó? Bueno, esa es la presentación que acabo de dar hoy. Igual yo después la subo ¿cómo se llama? Al campus, y si les parece que falta explicar algo ahí que haya dicho que no está, lo puedo agregar y hacer una versión 2, digamos, mejorada. Lo que no está puesto en la presentación era esto, que para la distribución de Gauss, la media, la mediana y la moda coinciden. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el experimento de hoy? Hay juegos de datos, datos de datos medidos por estudiantes de otro cuatrimestre. Se les dio un péndulo con una cierta longitud y tenían que medir el periodo del péndulo. ¿Está bien? Y lo que hacían era medir el periodo del péndulo muchas veces. Creo que hay 3 conjuntos de datos, conjunto 1, 2 y 3, o A, B y C. Cada uno tiene 200 datos. Y la idea es que hagan un poco de estadística con estos datos. Cada grupo va a trabajar con un conjunto de datos, nada más. Elige el set 1, el set 2 o el set 3. Elige alguno de ellos. Lo que van a hacer es, a partir de ese grupo de datos, de 200 datos, no me acuerdo exactamente si tienen que generar un grupo de 60 datos, un grupo de, creo que 100, no sé, 100 datos, un grupo de 120 datos, un grupo de 200, algo así. 60, 120, 150, 200, 60, 80, 120, 200. No me acuerdo muy bien, tendría que abrir la guía. Sí, Pero la 60, idea es 120, 200. 60, 120, 3 son nada más. Sí, 3. Ah, bueno. Tienen que armar, parece que eran 4. En la primera parte no son 4. Ah, perdón, puede ser, estoy mirando la Sí, hay última una parte. parte de 30. Sí, perdón, Claro, sí. tienen que tomar 30, 60. Claro. Lo que hacen es, van a tener un archivo con 200 datos. De esos 200 van a tomar, qué sé yo, los primeros 30, luego los primeros 60, los primeros 120 y los primeros 200. Lo que van a hacer es calcular las medidas estas de posición y de dispersión. Van a calcular media, mediana, moda, desvío estándar y rango. Rango como el máximo menos el mínimo. ¿Está bien? Y lo van a calcular para el grupo de 30, de 60, de 120 y de 200. Y van a comparar a ver si esos valores son parecidos o no. Y además si hay alguna tendencia, o sea, si ven que los valores de 120 y de 200 se parecen más que a los de 30, también si hay algún efecto del n, y van a calcular también el desvío estándar de la media, o sea, el error estadístico, S sobre raíz de n. Ya sabemos entonces que X raya y S deberían ser independientes del valor del n, tendrían que estabilizarse con el n, mientras que S sobre raíz de n, el error de la media, el error estadístico, tiene que decrecer a medida que aumente el número de datos. Eso es lo que les pide la primera parte de la guía, o sea, trabajar sobre sobre estas mediciones estadísticas de posición y de dispersión, y lo que les pide es que calculen el error
total, o sea, la que calculen como si fueran a reportar en un informe cuál es el periodo promedio con su error. O sea, y el error que es la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado más el error estadístico al cuadrado. El error instrumental tomamos la mínima división de escala del cronómetro que se usó. ¿Está bien? Y el error instrumental, el error estadístico, lo calculan ustedes como S sobre raíz del número de datos. Y la idea es que tienen que calcular el valor de X raya más menos la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado más el error estadístico más el error instrumental al cuadrado, que llamamos a partir de ahora eso error absoluto total, o sea, el X raya más menos el error absoluto total para el grupo de 30, 60, 120 y 200, para comparar a ver cómo son esos 4 valores informados. Y después toman el valor de S, el valor del desvío estándar para n igual a 200, y se acuerdan que pueden, a partir del valor de S y del error instrumental, pueden calcular cuál es el n óptimo. O sea, definiendo el n óptimo, el n para el cual el error estadístico es aproximadamente igual al error instrumental. Y ahí se fijan si los que midieron 200 datos, midieron más allá de lo óptimo o si midieron menos. O sea, se fijan si el n óptimo les da 500, la conclusión es de que midieron menos de lo adecuado. Si el n óptimo les da 80, ahí pueden concluir que midieron mucho más que lo óptimo. ¿Está bien? Esa sería la primera parte. La parte 2 es hacer un histograma de 5 columnas para 30 mediciones. O sea, vieron que dividieron en 30, 60, 120 y 200. Para 30 mediciones hacen un histograma de 5 columnas. Hay un tutorial para hacer esto. Y después lo que les dicen es que hagan el histograma de 60, 120 y 200 usando el mismo intervalo que usaron antes. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la idea es que comparen cómo les da el histograma de 30, 60, 120 y 200 datos. Y una cosa que es importante que les quede conceptualmente es que cuando uno compara histogramas, los histogramas tienen que tener la misma longitud de intervalo. ¿Está bien? Porque la forma de los histogramas cambia, es muy, muy dependiente del ancho del intervalo. Si yo tomo un ancho del intervalo muy grande, todos los datos me caen ahí adentro de ese intervalo. Si tomo intervalos muy chiquitos, van a quedarme barritas individuales con un dato y casi todo el eje vacío, digamos, sin datos. Entonces, si yo tomo una cierta cantidad, una cierta longitud de intervalo, tengo que comparar siempre con la misma longitud de intervalo. Entonces, hacen el histograma de 5 columnas con una cierta longitud de intervalo. ¿Se fijan cuál es la que tiene que ser? Hacen los histogramas, está explicado en la guía, cómo hacer los histogramas manteniendo la misma longitud de intervalo. Por supuesto que los nuevos histogramas van a tener más datos y puede haber datos más allá del histograma de 30. Porque cuanto más datos tengo más datos con menor probabilidad de ocurrir. O sea que el histograma de 200 va a tener el mismo espaciado, la misma longitud de intervalo que el histograma de 30, pero puede tener más columnas, porque puede haber datos más allá. ¿Está bien? Todo esto está explicado, hay un tutorial para hacerlo con el Origin y para hacerlo con el SciDavis. Hay tutorial escrito y hay también videos. Y el tercero, esta es la segunda parte, les pide que miren, ¿no? Si una vez que hacen los intervalos, dónde cayó la media, la mediana, la moda, si cayó más o menos en la barra central, si hay alguna correlación entre el valor central y el histograma, entre la media calculada previamente y donde parece que estuviera centrado el histograma. Y después, al final de la actividad 2, van a ver que hay una propuesta, o sea, uno lo que nunca sabe es cuando uno hace un histograma es cuál es la cantidad de intervalos en los que tengo que dividir, qué longitud de intervalo tengo que tener o qué cantidad de intervalitos tengo que tomar. Hay muchas reglas empíricas basadas en distintas cosas. Una de ellas es la regla que proponemos acá, que es la regla de Sturges, propuesta miren, en 1926,
que me dice que el número de intervalos tiene que ser 1 más 3,3 el logaritmo de n, donde n es el número de datos. Hay muchas otras propuestas, la de Diaconis, bueno, hay muchas propuestas para calcular el n óptimo. De hecho, Origin y Cy Davis, si no imponen cuál es el intervalo, que la longitud del intervalo, va a hacerlo automáticamente con alguno de estos criterios. Se fijan cuál es el valor máximo, el valor mínimo, se fijan, hacen esta cuantita con el logaritmo, ¿está bien? O sea que en verdad hay reglas que para una cierta cantidad de datos la longitud del intervalo va a cambiar. Entonces, acá la pregunta es, en el paso anterior hicieron todos los histogramas de 30, 60, 120 y 200 con la longitud de intervalo que definimos para 30. ¿Esa longitud de intervalo será la óptima para 200? Seguramente no. Quizás es óptima para 30 datos. ¿Está bien? Pero si yo quiero comparar el histograma de 30, 60, 120 y 200, tengo que usar un mismo ancho de intervalo. ¿Está bien? No puedo comparar histogramas con distinta longitud de intervalo. ¿Está bien? Esto quiero que sea un concepto que les quede claro. Y la última actividad es buscar, ajustar la curva de Gauss teórica, la distribución de Gauss teórica que mejor aproxima a los datos, al histograma. ¿Está bien? Sería, dado un histograma, ver cuál es la función de Gauss que mejor ajusta. Y después, esto lo van a hacer, está explicado en el tutorial cómo hacerlo, les va a dar los parámetros de la función de Gauss. Acuérdense que los parámetros de la función de Gauss van a ser el valor central y los valores en los cuales ocurre el punto de inflexión. O sea que les va a dar el sigma, digamos. Les va a dar X raya y les va a dar el sigma. La idea es que comparen el X raya y el sigma que surge de buscar la mejor curva de Gauss que ajusta al histograma, ¿con qué valores de X raya y qué comparar? Con el X raya y con el S, el desvío estándar muestral que obtuvieron en la parte 1. ¿Está bien? Como para ver si la función de Gauss está ajustando bien o no. ¿Está bien? O sea, uno lo que espera es que si el histograma es gaussiano, los parámetros que uno recupera de la función de Gauss, el X raya coincida con el centro del histograma y que el desvío estándar esté relacionado, el desvío estándar de Gauss esté relacionado al desvío estándar muestral. ¿Está bien? Eso es lo que se pide. Y fíjense que después dice para pensar un par de preguntas, que es esto que hablamos de la probabilidad de que un nuevo dato o que una nueva media caiga en un cierto intervalo con probabilidad 0,68. ¿Está bien? Que es lo que respondimos en la última transparencia. ¿Está bien? ¿Dudas? O sea, como ven, es bastante para trabajar. En verdad es rápido, lo que pasa es que es la primera vez que van a usar los software, entonces van a tardar su tiempo, pero en verdad no son cosas complicadas. O sea, dividir los datos en 30, 60, es agarrar los 200, tomar los primeros 30, copiarlos a la columna que sigue, tomar los primeros 60, copiarlos a la tercera columna, copiar los primeros 120, pegarlos en la cuarta, y después tienen en Origin y en Cy Davis una función que dice calcular estadística en columnas. Y va a agarrar cada columna y a cada columna le va a calcular X raya, S, mínimo, máximo, error estadístico, moda, mediana. ¿Está bien? O sea, así de automático es. Pero tienen que ver de abrir datos, cargar datos, etc. Y por último, que esto es importante, van a ver que los datos están cargados en dos formatos distintos. Van a ver que, por ejemplo, se agarran el set 1, por ejemplo, van a ver que dice set 1 de 200 datos con coma o set 1 de 200 datos con punto. ¿A qué se debe esto? Es que algunas computadoras, en general el Origin y el Cy Davis siguen la configuración regional de la computadora que están usando. Como nosotros hablamos en castellano, la coma suele ser el separador decimal, pero a veces algunas computadoras están configuradas para que la coma sea el separador decimal y para que el punto sea el separador decimal. En Estados Unidos, por ejemplo, el punto es el separador decimal y la coma es el separador de miles.
y en Argentina o en España la coma es el separador decimal y el punto es el separador de miles. Esto hace que si ustedes tienen configurada la computadora como que el punto es el separador decimal y levantan el archivo que dice set1 200, va a interpretar que si el periodo del péndulo era 2,0, 2,01 lo va a interpretar como 2010. ¿Entienden? O sea, no lo va a interpretar bien. Entonces la idea es que los periodos valen 2, algo, 1, algo. ¿Está bien? O sea, ese es el valor del periodo. Es aproximadamente 2 segundos. O sea, 1,90 y pico, 1,80 y pico. Entonces, tienen que fijarse cuál es la configuración, cuál de los dos archivos tienen que abrir. Si el que dice separado, en donde el separador decimal es punto o coma. Y eso depende de la computadora de cada uno. ¿Está bien? O sea, puede ser que en un mismo grupo haya dos personas que tengan seteado de una manera y otras personas que tengan seteado de otra. Pero tienen que ver de hacerlo en forma adecuada. Esto les va a pasar siempre que hagan análisis de datos. Cuando un compañero o una compañera les pase datos, puede ser que uno trabaje con una computadora, otro trabaje con otra, uno trabajó con comas, se lo pasa al otro que trabajó con puntos, cuando levanta, obtiene cualquier cosa y tiene que andar reemplazando punto por coma, cambiando la configuración regional. Eso es algo que siempre pasa. Para que no tengan que andar cambiando la configuración regional de sus computadoras, porque la computadora la comparten seguramente con otros integrantes de la familia, por eso es que les damos la opción de los dos archivos. Cada persona tiene que ver cuál de los dos archivos es el que tiene que usar. ¿Está bien? ¿Está claro? Profe, una consulta con relación a Sí. esto. ¿Puede ser que yo probé, había una carpetita que decía set de prueba o una cosa así, Sí. y un video relacionado con eso, pero creo que había como, en el video explicado que había como una opción donde uno podía cambiar desde el origin cómo leías esos datos, o me estoy confundiendo de lo que estás Sí, explicando. sí, en Origin y en Site hay opciones para cambiar la configuración. Y uno decir, bueno, que el archivo, que el separador decimal sea punto, sea coma, que el Claro, separador entre columnas sea coma, punto y coma, tabulador. Pero la cosa era como complicar más aún en una primera clase eso. La idea es que en la primera clase ok, elijan cuál es el archivo que tienen que usar, el adecuado, y, y después, a medida que van aprendiendo a usar el Origin o el Site Davis, ya empiezan a manejar bueno, reemplazo punto por coma, cambio la configuración o no lo ok, ok. cambio. ¿eh? Ujú. Yo lo Eh, probé y lo leyó bien de una, entonces me quedó como duda. Bueno, Así que nada, por eso preguntaba. está perfecto, o sea, si lo hacen así está perfecto. La cosa que era agregar un nuevo tutorial de cómo cambiar la configuración de lectura de datos en el Origin y en el Site Davis, y era como mucho, digamos, para una primera clase. Así que generamos estos sets de datos por duplicado para solucionar este problema. Tanto en el set de prueba, que era un set de exploración para ver cómo funcionaban los programas, o estos datos. O sea, cada grupo elija un set, ¿está bien? Que dice set 1, set 2 o set 3. Elija uno y cada integrante elija el que corresponda, el que dice punto o el que sea coma. Y si tienen dudas, nos consultan. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda o ya formo los grupos, así empiezan a trabajar? Porque mire, les robé 1 hora 10. Digamos 1 hora porque arrancamos como 10 minutos más tarde. Una Eh, pregunta, perdón. sí, sí. En el set 1 hay un par hay un par de números que no están asociados en X y en Y. Como que en la columna de Y no hay nada, no hay ningún número. ¿Lo tomamos como cero a eso? ¿Dónde? ¿Dónde? En el set 1. Yo Set lo 1. abrí en el origin y hay algunos valores en Y, en la columna de Y, que no tienen número. ¿Lo La tomamos cosa es que no hay como cero? I. No hay I. No hay columna I. Es una única columna X. Ahí lo que pasó Ah, es,
que seguramente tenés puesto para que la coma sea el separador de columnas en tu computadora. Entonces, cuando lee 1, por ejemplo, 2,3, te pone el 2 en una columna y el 3 en la otra. Cuando es Entiendo. 2 solo, te pone un 2 en la columna X y te deja vacío la columna Y. ¿Está Perfecto. bien? Entonces ahí Sí. tienen un ejemplo del error. Es un solo dato. Es una única columna de datos la que levantan. Si se los divide en 2 columnas, bueno, ahí está claro que está interpretando el separador decimal como separador de columna. ¿Está bien? O sea que Sí, si perfecto. si vos levantaste seguro el set de comas, ¿no? Porque en general es raro que una computadora use el punto como separador de columnas. Debe usar la coma. Entonces tenés que levantar el archivo que está en punto. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Bueno, voy armando, ya doy para adelante los grupos. Grupo 1, falta alguien, ¿no? Bueno, después vemos. Natalia, ¿sabes algo de Melina? ¿Se va a conectar? Bueno, formo los grupos y empiezan a trabajar. ¿Está bien? Bueno, cualquier cosa nos llaman. Hasta luego. Ahí inicio los grupos.